desplegar, desarrollar el sistema político argentino, que es el de la República Democrática y Federal. Y se pretendía, fortaleciendo el Poder Judicial, también limitar la concentración del poder en el Poder Ejecutivo, que en nuestro país, que es un país presidencialista, suele derivar a estas concentraciones que hacen tanto daño a la ciudadanía y también a los propios detentadores del poder, porque esto suele ser luego un boomerang. En aquel entonces se decía que el objetivo de la reforma era fortalecer, asegurar la república, y la república se divide por la independencia, la separación de poderes, la relación de poderes, el hecho de que entre los poderes haya un diálogo civilizado, en la que se pretendan resolver los problemas sin menoscabo de ninguno de los tres órganos del Estado. Hoy podríamos decir un cuarto poder también, del Ministerio Público, que es el que tiene a su cargo nada más ni nada menos que la persecución penal de los delitos de la corrupción administrativa. En este contexto me parece que vale la pena mirar qué importancia tuvieron estos dos órganos, debieran de tener, o qué debiéramos modificar para que sigan aquel derrotero que trazaron los constituyentes de 1994. Como bien dijo el doctor Méndez, el sistema constitucional argentino, en punto a la división, a la organización e independencia del Poder Judicial, hacía depender el nombramiento y la remoción de los órganos políticos emergentes de la voluntad popular. Es decir, eran nombrados por el presidente de la Nación con acuerdo del Senado, estoy hablando del orden federal por supuesto, y removidos por la participación de ambas cámaras del Congreso. Una era acusadora, la otra actuaba como Tribunal de Justicia. Era un sistema muy similar al que tenían los norteamericanos. Sin embargo, allí funcionó y entre nosotros tuvo algunas dificultades serias por nuestra propia historia, de la que nos debemos hacer cargo. Nosotros tuvimos en el siglo pasado nada menos que 6 golpes de Estado, y esto impactó directamente en la independencia del Poder Judicial, porque por lo menos a partir del tercer golpe de Estado se modificó la composición de la Corte Suprema, y en todos los gobernantes de facto generaron, por decirlo de una manera suave, ciertas presiones al Poder Judicial. No tengo tiempo de señalar cada una de las etapas, pero lo cierto es que nosotros teníamos una inestabilidad que se mantenía en el tiempo, porque cuando volvíamos al sistema democrático, en uso de atribuciones constitucionales, el presidente de la Nación iniciaba los nombramientos con acuerdo del Senado. Es decir, estábamos siempre empezando, ¿no?, algo que la Constitución establecía con permanencia. Los jueces deben durar mientras dure su buena conducta, son inamovibles en su cargo. Esto es un punto esencial, porque supone, si miramos a la Corte Suprema, por ejemplo, que pueda ocurrir que un presidente de la Nación gobierne con una Corte que no haya ayudado a conformar, que a lo mejor no ha nombrado ningún integrante de la Corte Suprema. Yo voy a agregar aquí que no haya nombrado a ningún ministro de la Corte Suprema, o que no haya intentado y logrado exitosamente remover a las mayorías en la Corte Suprema y conformar una nueva integración. Esto es parte de nuestra historia, y cuando se pensó en resolver esta dificultad que teníamos, se quiso traer a nuestro sistema una institución que no es de nuestra tradición, sino del derecho europeo, creando esto que se llama el Consejo de la Magistratura. Claro, no hubo un acuerdo muy nítido entre los convencionales constituyentes, por eso el artículo que lo creó, el artículo 114 de la Constitución, estableció una integración de este Consejo de modo de obtener
el equilibrio entre los sectores que lo iban a componer, los órganos representativos de la voluntad popular, los representantes de la magistratura, de la abogacía y dice la Constitución, otras personas del ámbito académico y científico. Es decir, se quiso crear un organismo en el que los sectores directamente interesados tuvieran presencia y también personas de otros ámbitos que aportaran una mirada, diríamos, desde el común de los ciudadanos de a pie, aunque con una formación que les llevara a ser muy cautos en los juicios, en los casos en que tuvieran que resolver, tanto para iniciar un juicio de remoción como en el proceso de selección de los magistrados. Se establecieron las funciones que iba a tener el Consejo de la Magistratura, pero se delegó en el Poder Legislativo la resolución de una cantidad de cuestiones en las que no había acuerdo. Esta era la pura verdad. Es lo que los españoles llaman leyes de desarrollo institucional, porque hay allí un criterio muy general en la Constitución y una habilitación al Congreso de la Nación para que establezca los pormenores de ese equilibrio, de las atribuciones que iban a ejercer, etcétera, etcétera. Los españoles dicen, esto es una buena solución, dijeron ellos también para su propia experiencia cuando establecieron un sistema democrático, porque hace que cuando no se llega a un acuerdo se decida aquello en que sí todo el mundo coincide, y luego en el propio desarrollo, bueno, las fuerzas políticas van perfilando según la experiencia, ensayo y error. Bueno, esto es lo que hicimos. Y esto es lo que posibilitó, como bien dijo también el doctor Méndez, que tuviéramos dos etapas en el Consejo de la Magistratura. La primera, en la que más o menos se estableció un equilibrio entre estos sectores que les acabo de mencionar. Claro, el Consejo era muy amplio, tenía 20 miembros, estaba presidido por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La presencia político-partidaria también era muy contundente porque lo formaban 4 diputados y 4 senadores, pero había 4 representantes de la magistratura y 4 representantes de la abogacía, además de los representantes del ámbito académico y científico. Vean ustedes, había 8 legisladores. A mi modo de ver, el Senado estaba sobrerepresentado porque después de participar el Consejo de la Magistratura en el proceso de selección de los magistrados, ese proceso termina con la confección de una terna de magistrados para que de esa terna elija el presidente. Luego el presidente lo debe mandar al Senado y el Senado tiene todavía la función de aprobar o rechazar al propuesto. Por lo tanto, aún en la primera etapa podríamos decir que había una sobrerepresentación político-partidaria, pero había un cierto equilibrio entre mayorías y minorías porque estaba representada o la primera mayoría o la primera minoría, según fuera la conformación de las cámaras, y las otras 2 minorías que le seguían, con lo cual había una representación partidaria, les diría, más plural. Este consejo, que empezó a andar con sus más y con sus menos, me parece que en un primer momento tuvo, creo, una experiencia muy positiva en el sistema de nombramiento de los magistrados, sobre todo por la publicidad que tenían las audiencias públicas en las que el magistrado o el postulante a magistrado debía responder a los consejeros acerca de sus cualidades democráticas, cómo concebía el desarrollo de su juzgado, en fin, era una experiencia muy rica para el postulante y muy rica también para el público en general. La prensa iba muy seguido allí, recogía lo que ocurría y había un control social importante.